Buenos días, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestras actividades de Aprendo en Casa, que corresponde a la semana 30, día 3 de fecha 28 de octubre del 2020. Área de comunicación. Actividad. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Nuestra meta. Entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Desarrollo de la actividad. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Para ello, te invitamos a participar de esta actividad, donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Planifica tu entrevista. 1. Inicia la planificación de tu entrevista. ¿A quién entrevistarás? ¿A quién van a entrevistar? A algún familiar en su casa, ¿no? Podría ser a su papá, su mamá, hermanos u otros familiares que se encuentran en casa. Siguiente, ¿para qué realizarás la entrevista? Para obtener recetas saludables de su región o localidad. ¿Cómo lo harán? Explicarán cómo aquí resolver o realizar su entrevista. Organiza tus ideas. Observa con atención el siguiente organizador y completa los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Aquí tenemos un ejemplo. Alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Aquí nos da un ejemplo de la quinoa, pero ustedes van a tener en cuenta qué alimentos se cultivan en su comunidad, ¿no? Esto podría ser espárragos, podría ser frijoles, camote, payares, entre otros productos que ustedes van a recoger información. 3. Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso, por ejemplo. Aquí están mencionando un ejemplo con la quinoa, ¿no? Porque aquí han elegido la quinoa. Ustedes van a también elegir algunos alimentos aquí y luego van a completar aquí con los alimentos que ustedes han podido recoger información. Por ejemplo, aquí nos indica la quinoa. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Siguiente. 4. Organiza y prepara tu entrevista. Organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Nombre del entrevistador. En este caso, el entrevistador son ustedes. Ubicarán su nombre. Nombre del entrevistado. A quién van a realizar la entrevista. El tema. ¿Cuál es el tema? Recetas saludables con alimentos de tu región. La fecha. Indicarán la fecha allí. Cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. A. ¿Qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Elige uno de tu preferencia. ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se prepara? El cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. 5. Continúa con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado?
¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? 6. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas con resultado de tu entrevista. Inicia la entrevista. Aquí tenemos criterios para tener en cuenta, ¿no? Cómo vamos a llevar a cabo la entrevista. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista. Formula preguntas empleando el volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Mantén contacto visual con el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Siguiente 8. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con tus otros familiares. Van a compartir su entrevista que han realizado con otros de sus miembros de su familia. 9. Respondan en familia. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? Van a ustedes acá responder en familia con qué hábitos van a tener en cuenta y poner en práctica para tener una vida saludable. 10. Recuerda tu meta de aprendizaje. Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. 11. Piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo lo lograste? Ustedes van a responderse esto en forma oral. 12. Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Criterios para evaluar mis aprendizajes. ¿Logré o necesito ayuda? ¿Organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Escuché atentamente las respuestas del entrevistado? ¿Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información? ¿Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? ¿Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista? Van a ubicar si algunos de estos criterios lograron o si algunos necesitan ayuda. Esta es la actividad del área de